Buenos días para todos. Hoy es 3 de marzo del año 2024. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Comenzamos el tercer mes del año. En bendición del Señor. Esta mañana quiero hablar acerca de la meta de la vida. ¿Cuál es tu meta en la vida? Hay muchas, ¿viste? A veces nos gusta, en lugar de hablar de meta, que es algo que uno se fija para alcanzar, nos gusta hablar de otro tema que es el propósito de Dios, que es lo mismo, pero es más profundo. Porque la meta puede ser algo que yo quiero hacer, a ver si este año puedo cambiar el auto. Es una meta interesante. A ver si este año puedo hacer a esto o aquello. Son metas interesantes. El propósito es otra cosa. El propósito significa, ¿y esto por qué lo hago? ¿Qué me motiva? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin de estas cuestiones? El fin de que yo comience una carrera, por ejemplo, el fin que inicie un negocio, o el fin o la finalidad de que estoy iniciando una relación. Un muchacho con una chica están iniciando una relación. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde quieres llegar con este asunto? Empecé un negocio nuevo. Me contaba una hermana que arrancó un emprendimiento. Y que el padre dijo, ¿y esto qué es? ¿Un emprendimiento? Sí, le decía un emprendimiento. Nunca lo había hecho. Un emprendimiento propio, ¿viste? Qué bueno, interesante. Ahora, ese emprendimiento, ¿qué finalidad tiene? Puede tener mucha, puede tener una finalidad inmediata, en fin, varias cosas. Pero ¿qué más hay? Sí me gustaría en algún día tener, no sé qué, una empresa. Interesante, muy bueno. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y cuando uno empieza con los ¿y qué más? Esa es una pregunta que obliga a meternos dentro de nosotros mismos. El Señor Jesucristo enseñó a vivir. Él enseñaba a vivir, entre otras cosas. Enseñó sobre Dios Padre, enseñó a ponernos en contacto con Él, enseñó a llamar Padre a Dios. Los judíos no lo llamaban Padre a Dios. El Señor Jesucristo dice, mi Padre y vuestro Padre, una relación cercana, ¿viste? Bueno. Que no tiene que ver a veces de la relación de algunos padres con hijos porque tienen una relación más distanciada, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros tengamos una relación cercana con Él. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó a que nosotros a Dios lo llamemos Padre. Y que oremos a Dios llamándolo Padre, Padre nuestro. Esa no es una diferencia, una cuestión menor. El Señor Jesucristo enseñó a vivir. No nos enseñó las cosas para la vida, nos enseñó muchas cosas para que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios Padre. Y nos enseñó a vivir. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y después dice, no podéis servir a Dios y a Mamón, dice el original, Mamón. Mamón era el dios pagano de las riquezas y era el dios pagano de la... ¿cómo se llama? De la ambición. Y se lo representa como una persona, a Mamón, se lo representa como una persona aferrada al dinero o alguna cosa así.
La pretensión de servir a dos señores, dice, esa pretensión que muchos tienen, no se puede, no funciona. Porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro, va a estar con uno, va a estar con otro, no puede estar con los dos al mismo tiempo, no se puede. Hay una cuestión interesante en el Evangelio. El Evangelio marca cuestiones antitéticas. ¿Qué es antítesis? O esto otro. Es muy fuerte eso en todo el mensaje de la Biblia. O es esto o es esto otro. No, pero yo estoy en un punto medio. No existe. No existe en la revelación bíblica ese punto medio. No existe. Pues que sí. Vieron que en política a veces se habla acerca de, qué sé yo, un punto intermedio. Pues entre la derecha y la izquierda. Puede ser que eso sirva o no sirva, no lo sé. Pero en la revelación bíblica eso no existe. Entonces dice el Señor Jesucristo, escuchen, ustedes tienen el alma partida en dos, la mente partida en dos y pretenden servir, andar bien en esto y andar bien en esto otro y eso no va. Entonces en lugar de mamón, la Biblia... Estas versiones que tenemos habla de las riquezas, porque si no se puede servir a Dios y a mamón, nadie sabe qué significa. Entonces ponen las riquezas, lo cual ha llevado a confusión a mucha gente. ¿Quiere decir que es malo tener dinero? No. Lo que es malo es el amor al dinero. Lo que es malo es poner el dinero en primer lugar. Lo que es malo es poner en primer lugar cualquier cosa que no sea Dios. Y el dinero es una cuestión importante. Para muchos, inclusive dentro de la congregación, fuera, en el mundo, digamos, y en la iglesia, el dinero es una cosita no menor, importante. Entonces el Señor Jesucristo enseña sobre eso, pero al enseñar sobre estas cosas, enseña sobre la vida, y lo que significa cuál es la meta de nuestra vida, cuál es el propósito, a dónde vamos, dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. ¿Y para qué? Si yo quiero llegar a esto, magnífico, y llegaste, ahí estás, punto, ya llegaste, ya está. ¿Y eso qué significado tiene? ¿Qué trascendencia tiene? ¿En qué cambió tu vida? ¿Y en qué cambia tu descendencia? Después de decir esto, ninguno puede servir a dos señores, el Señor Jesucristo encadena lo siguiente con esto que dijo. Porque el versículo siguiente dice lo siguiente: por lo tanto, después de hablar, ninguno puede servir a dos señores, tengan en cuenta que no se puede. Cuando el Señor Jesús dice no se puede, es que no se puede. Si yo puedo, bueno, hacer la prueba, no se puede. Está queriendo decir, si vos tenés la mente partida, o llevas una vida doble, eso te va a destruir. Tarde o temprano te va a destruir. Tenés que solucionar el tema. Tenés que ver cómo arreglás el asunto, porque en esa mente partida, sirviendo a Dios y a Mamón, no funciona la cosa. No va. Entonces sigue diciendo, por tanto, no se afanen, no se angustien, no se preocupen por vuestra vida sobre lo que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Entonces lo hace en forma de pregunta, pero una pregunta retórica. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa pregunta retórica el Señor nos invita a hacernos a nosotros. ¿Qué es la vida? El alimento, las cosas que tenemos, el vestido, la posición, ¿qué es? Y al hacer esa pregunta el Señor Jesús empieza a dar varios ejemplos.
Al decir, no os afanéis, afanar en este sentido nosotros llamamos afanar en lenguaje lunfardo, los argentinos, afanar es robar, pero afanarse en buen español significa preocuparse y poner énfasis en eso. Eso es afanarse. No se afanen, no pongan el énfasis en este asunto. Porque miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? El Señor, en todo este pasaje, invita a escaparnos de la ansiedad por las cosas materiales. Hace unos cuantos meses atrás, antes de las elecciones, yo prediqué una vez o dos veces y dije lo siguiente, algo que cualquiera sea el que gane, el tiempo que viene va a ser difícil, porque la situación es difícil, nadie puede mejorar mágicamente. Va a ser difícil. ¿Va a ser difícil en qué? Bueno, económicamente va a ser difícil. Pero, y el Señor Jesús, y es cierto eso. Todos vemos que todo aumenta, que la plata no alcanza, en fin, piripipín. Pero el Señor dice otra cosa mucho más profunda que la que puede decir algún economista, o incluso el propio presidente. El Señor dice una cosa mucho más profunda. Invita a sus hijos a no preocuparse por las cosas materiales. Y se miren las aves del cielo, que no trabajan, no cosechan, no guardan en graneros. Mi padre nunca las deja de alimentar. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Está queriendo decir, ustedes se plantean ciertas cosas y ciertas metas. Por ahí son absurdas. ¿A dónde te llevan? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideran los lirios del campo. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesucristo dice, el afán por las cosas materiales, el centrar nuestra vida y nuestra preocupación en las cosas materiales, mira lo que estoy diciendo, es propio de los gentiles. Es propio de los impíos, no es de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios saben que su Padre provee. Esto no está en contradicción de trabajar y preocuparse. Nadie puede decir, porque estaría tentando a Dios, así que Dios provee. Ah, qué bueno, yo me voy a sentar y voy a esperar que Dios me provea. No está diciendo esto el Señor. Está diciendo que nosotros tenemos que hacer decaer nuestras preocupaciones porque confiamos en un Dios poderoso. Confiamos en un Dios poderoso. Vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenéis necesidad, que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas.
Si nosotros creemos en Dios y si nosotros creemos a Dios, tenemos que creer que Dios conoce nuestra situación. Alguno puede decir, bueno, que haga algo entonces. ¿Está haciendo o vos te crees que no está haciendo? Está haciendo Dios. Hace poco me contaban una hermana contándome que tenía por ahí vinculación, charlas con otra hermana y resulta que la otra decía, bueno, pero a mí las cosas de Dios no me funcionan. O mejor dicho, las cosas de Dios no funcionan. Hay una cuestión ahí complicada en el hecho de la pérdida de la fe y de la creencia en el poder y la gracia de Dios. Y eso puede ocurrir, eso ocurre. Donde por diversas circunstancias parece que, ¿no será que nosotros nos hemos metido y nos hemos creído un verso? Y estamos contentos en la iglesia y no hemos creído un verso, pero en mi vida no funciona. No funciona. Tenés que preguntarte por qué no funciona en tu vida cuando funciona en la vida de los demás. ¿Qué es lo que funciona? Este asunto de decir, yo sé quién es Dios y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Y en la palabra que dice, he visto justo nunca, joven fui y he envejecido, eso lo puedo decir yo, bueno, todavía no he envejecido. Y nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que ande mendigando. La clave de este asunto está en el versículo 33, es un versículo muy conocido, poco entendido, y dice lo siguiente. Después de decir, mi Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas, entonces agrega el Señor, un versículo de oro. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. La clave es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir primeramente? Adentro nosotros establecemos prioridades. Yo voy a buscar a Dios y voy a ser fiel, porque yo sé que Dios es fiel. Y me va a dar y me va a proveer. Y no me va a faltar. Pero no solamente en cuestiones materiales, en todo. Yo voy a buscar a Dios y sé que es fiel. Estuve hablando con alguien, una mujer soltera, señorita, hablando acerca, por ejemplo, del noviazgo, del matrimonio y todo eso. Interesante. Por supuesto. Llegué a orar al Señor pidiendo que Dios te dé un esposo. A los muchachos se los he dicho. Ora a Dios pidiendo que te dé una esposa. Una vez le dije a un joven, hace algunos cuantos años, dejate de andar paveando, más o menos así. Orá al Señor y buscó una esposa. Me hizo caso y Dios le dio una hermosa esposa. No, esto parece chiste, pero no es tan chiste. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Interesante, el reino de Dios, ¿qué significa? Busca a Dios y trata de agradarle a Dios y confía en Él. Y su justicia, no te vayas a meter en alguna taradez, en alguna cuestión errónea. Eso es buscar la justicia de Dios. No en tu afán
No te metas en cualquier cosa, tené cuidado lo que haces, tené cuidado lo que pensás, tené cuidado lo que compartís con la gente, tené cuidado lo que te comparten, tené cuidado ese entrecruzamiento de ideas y de cuestiones que no te ayudan en nada. Eso significa buscar el reino de Dios primeramente. Y vas a ver, vas a experimentar que esas cosas te van siendo añadidas. En medio del afán por las necesidades, en medio del afán y la angustia por las necesidades, algunos invierten esta fórmula, la dan vuelta y dejan el reino de Dios para lo último, preocupados y afanados por esto, puede ser el trabajo, preocupados por esto. Y dejan el reino de Dios para lo último. Y no es lo que el Señor Jesucristo enseña. Esto no quiere decir que vos tenés que abandonar tu trabajo. Y si no, yo me voy. Como por ahí algunos enseñan, no, abandonar tu trabajo. No, así que vos estás trabajando. Bien, qué bueno. Bendito sea el Señor. Así que no te gusta el trabajo. Qué bacana. Yo tenía varios trabajos que no me gustaban. Pero Dios te provee. Y si vos buscás primeramente el reino de Dios y la justicia, Dios te va a dar otro trabajo mejor. Sí, pero es que yo no tengo suerte. Con esa palabra me estás diciendo que vos ponés en primer lugar el azar, ponés en primer lugar la suerte. No sé qué ponés en primer lugar, pero no lo ponés a Dios en primer lugar. El reino de Dios y su justicia. Emprendo un negocio. Un kiosco, no sé, poner lo que sea. Y vendo algunas cosas, en fin. Te lo pongo clarito como agua de tanque. Y vienen a pedirte cigarrillos en el kiosco. Y te vienen a pedir cigarrillos, te vienen a pedir cigarrillos, te vienen a pedir cigarrillos, te vienen a pedir... ¿Los cigarrillos son buenos o son malos? Malos, bien. ¿Dios aprueba lo malo? Bien, no. Todo el mundo dice, magnífico. Pero vos pensás, cuando invertís la cuestión, y me estoy perdiendo unos cuantos mangos acá. Me estoy perdiendo unos cuantos mangos. Porque los cigarrillos me dejan tanto, y que yo, Ajá. Ese es el razonamiento. Sí, en fin, total. Yo no fumo. Pero no creo que esté mal si me gano la vida, entre otras cosas, vendiendo cigarrillos. Lo que pasa es que vos estás vendiendo algo que al otro lo va a perjudicar. Y vos lo sabés. ¿Te das cuenta de lo que significa? Estás invirtiendo la cosa. Estás poniendo la justicia del reino de Dios en la prioridad número 85. Y estás poniendo, yo quiero que este negocio progrese, prospere, en primer lugar. Entonces le dices a Dios, córrete, esto es demasiado exagerado, esto no va, esto es mucho, esto es exagerado, ese espíritu religioso, esto es exagerado, bueno, ya está. Con esto ya está, suficiente. En medio del afán por las necesidades, algunos invierten, dan vuelta a la fórmula y dejan el reino de Dios para lo último. Y comienza la debacle. Comienza el decaimiento. Comienza el enemigo a carcomerte las cosas. Por ahí el negocio te va bien. El negocio. Porque ahí el enemigo en su astucia deja que
progreses en alguna cosa, pero te va a atacar por otro lado. ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Cuál es la meta de la vida de un creyente en Cristo? La Biblia lo dice. Agradar a Dios. ¿Después dónde llegaste? Y yo fui ya soy jubilado, pero trabajé mucho tiempo. Sí, está bien, son todas las cosas que Dios te dio para que pero siempre te mantuviste fiel. Y si pusiste esta prioridad del reino de Dios primero y la justicia del reino de Dios primero, Dios te bendice. Nada te va a faltar. Y si te esforzás, pero desde esta perspectiva, Dios te va a bendecir mucho más. ¿Cuál es la perspectiva? Yo voy a poner el reino de Dios en primer lugar. En primer lugar. Hemos hablado de esto de otra manera también. Así que tenés un empleo. ¡Qué bueno! No me pagan mucho. No tan bueno. Sería mejor que te pagaran más. En ese empleo que vos tenés, ¿estás poniendo a Dios y el reino de Dios y su justicia en primer lugar? ¿O por el hecho de que te pagan poco actúas descuidadamente? Descuidadamente y no servís como tenés que hacer. No haces el trabajo como un hijo de Dios. No, la justicia de Dios no te interesa tanto. Te interesa a ver si te mejora la condición. Entonces ahí estás invirtiendo. Un hermano me contó hace poco que habló con su jefe y le dijo, mira, yo hace mucho tiempo que estoy acá y ustedes nunca me ascendieron. Se sorprendió el hombre. Usted nunca se sorprendió. Y es cierto, sí. Por H, por B. Pero fíjate vos que este hermano no deja de cumplir fielmente lo que tiene que hacer. Porque esa es la justicia de Dios. Sin ninguna duda Dios lo va a compensar. ¿O ustedes creen que Dios es un falluto? ¿Sabe lo que significa falluto? Un falluto es alguien que falla. Eso es de los vocabularios argentinos, sí. Argentino. Interesante. Pero ese afán por las cosas, que esto sí, que no progreso, y no sé, ¿qué? Dos cosas. ¿Te estás esforzando? Y no tanto. Bueno, entonces tampoco vas a progresar. Sí me estoy esforzando. Bien, estás poniendo el reino de su Dios y su justicia en primer lugar. Y lo que pasa es que entonces no lo estás poniendo. No lo estás poniendo. En el afán te estás dejando de lado esto como si fuera una cosa superflua. ¿Saben lo que es el espíritu religioso? Hay que hablar mucho sobre esto porque es un espíritu destructivo. Es aparentar que yo creo en las cosas de Dios, pero en realidad no tanto. Más bien pocón. Pero sigo yendo a la iglesia y más bien pocón. Después dice el Señor, más adelante, pidan y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es interesante, porque el Señor está hablando, no, muévanse, movilícense ustedes, pidan, vayan, hagan, busquen, llamen. No es que está diciendo, y esperen, siéntense chicos tranquilos. No está diciendo eso.
Pero lo que está diciendo es decir, no alteren las prioridades. Así que finalmente encontraste el trabajo que estabas buscando. Magnífico, qué bueno, qué bien, qué bendición. Gracias, Señor. ¿Y ahora qué? Y bueno, sí, voy a ver si cambio el auto. Qué bueno que cambié el auto. ¿Y dónde está metido Dios en este asunto? ¿Qué significa eso? O vos con ese asunto de que tenés un buen empleo, contás a la fe y decís, vamos a bendecir el nombre de Dios porque Dios mira cómo nos ha bendecido. Y vamos a honrar el nombre de Dios. Y voy a ver de qué manera a ese Dios que me da todo, que me da tanto, yo retribuyo. Voy a ver de qué manera me acerco al altar y entrego mi ofrenda. No estoy hablando de la ofrenda en dinero, que sí es importante, ser fiel en todo. Pero voy a ver si me acerco al altar y entrego mi ofrenda. Sí, pero lo que pasa es que a mí no me va tan bien. Tengo este problema, tengo este otro, tengo esto. No me va bien. Ajá. No te va bien. Debe ser que Dios no se ha dado cuenta que andás mal. Vamos a tener que golpearle la puerta del Señor. Mira lo que le está pasando a Panchito. Que Panchito es el hijo de la tía Panchita. Mira lo que le está pasando a Panchito. El Señor Jesucristo, mi Padre sabe cuáles son las cosas, las necesidades que tiene usted. Pero lo que pasa es que ustedes no ponen como prioridad buscar el reino de Dios, es buscar agradarle a Dios y a su justicia. Ese es el punto clave de la cuestión. Entonces patinan por acá, patinan por allá, y ya te perdiste, y ya no sé, ya viene alguien y te da un consejo. Mira, lo que pasa es que vos tendrías que hacer, mira, sí, a vos te está pasando esto porque esos consejos, ¿viste? Esos consejos. Que parece que vinieran directamente de Satanás. Que te muestran una solución que no está conforme al reino de Dios y su justicia. Y voy a decir, la tomo, porque estoy complicado. Y se empeora. Ninguno puede servir a dos señores, dice. Es imposible. Porque si tenés la mente partida en dos, no funciona. No te va a funcionar nada. Si tenés la mente partida en dos, no te va a funcionar el trabajo, no te van a funcionar las relaciones, no te va a funcionar nada porque tenés la mente partida en dos. Te tenés que decidir a quién seguir. ¿Se entiende esto? Hay tantos ejemplos tan interesantes de este asunto. Y por otro lado, cosas que tienen que ver con servir al Señor también. El pastor Márquez, el pastor Hugo Márquez, contó, creo que en una de las reuniones que tuvimos la semana pasada, una reunión de mucha bendición, contó, yo me acuerdo de eso, me acuerdo algo. Ya hay otra cuestión ahí, que cuando hay un llamado del Señor, entonces la cosa se pone más, hay un llamado. Entonces él estaba estudiando ingeniería en la Universidad Nacional de San Juanín. Está en 5º año de ingeniería, no sé qué ingeniería. Y yo no, yo largo todo y me voy al seminario. Oh, un escandalete fue. Tenía 25 años. Porque sintió el llamado de Dios y no lo pudo. Y su pastor, el pastor le dio un versículo. Le dice, mira, este versículo, un versículo del libro de Ruth. Fíjate que con esa sabiduría del pastor Roberto Paso. Y ahí fue.
Anduvo por acá, por allá, se casó después, y bueno, de hace varios años que está viviendo en Neuquén, tiene una congregación, no sé cuántos, miles, y una escuela que tiene 1.700 alumnos, y que todo lo que nos contó. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que tenés necesidad de esto, no te hagas drama. Dios sabe, te va a proveer. Y si no te va a proveer exactamente lo que vos pedís, porque a veces pedimos mal, dice la palabra, te va a proveer algo mejor. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Qué palabra poderosa, ¿no? Absolutamente contraria al espíritu del mundo. Ese espíritu del mundo que se nos mete en el cerebro y sí, que no, absolutamente contrario. Qué cosa interesante esta gracia de Dios. Esta gracia de Dios. Hay tantos ejemplos. Me acaban de contar ahí. Ahí charlando con Malén y con el pastor Darío en la oficina antes que empezar. Acerca de un hombre joven que vive una vida tremenda, terrible. En fin, muchas cosas. No quiero montar en detalle porque si Dios quiere lo vamos a conocer. Y cómo él se aferra al Señor y Dios lo levanta, Dios lo rescata, lo sana. Tenía una tremenda herida en su corazón, y él buscó sanidad. Y se fue, por ejemplo, a donde tuvieron ustedes, vos, Daniel, al ministerio de Montión. Se tomó el tiempo y el dinero, invirtió y fue allá, sanó, y hoy Dios le dio más cosas que las que a lo mejor pedía, cosa extraordinaria. Ahora bien, nosotros llamamos a la gente a creer en Cristo Jesús y a entregarse al Señor. Y tenés que recibir a Jesucristo en su corazón para que Él sea tu Salvador y tu Señor. O al revés, tu Señor y tu Salvador. No importa el orden de los factores. Y viene la gente y cree, dice yo sí. Hace poco vino un hombre y se entregó al Señor. Y varios. Y está pasando. ¿Por qué? Porque predicamos el Evangelio. Bien. El trabajo del enemigo es hacerte desinflar. Y te va a desinflar. Por decirlo de alguna manera. Te va a pagar si no le crees. Pero si vos le crees, Él te va a bendecir y te va a levantar. Nosotros somos gente que creemos. Gracias por creer. Esto es lo que dijo la señora del pastor. No sé quién le dijo amén. Bueno, muchas gracias, hermano. Mis queridos. Nosotros no somos patinadores. No somos patinadores. Yo cuando chico aprendí a patinar en patines de ruedita. Aprendí a patinar al principio, me enseñaba a patinar, después andaba por mi casa, le rayaba todo el piso. Mi mamá contenta, ¿viste? Rayaba el piso, andaba. Bueno, después lo dejé a eso. Pero nosotros no somos patinadores. Nosotros caminamos con seguridad en la fe del Señor. Nosotros andamos con seguridad y damos pasos firmes en la fe del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, dice la palabra, Dios empieza a suplir nuestras necesidades y empieza a suplir nuestras necesidades. Todas ellas. Estás exagerando, pastor. Bueno, agárratela con el Señor. Eso lo dijo el Señor, no lo dije yo.
Si te animás, decirle al Señor Jesucristo, estás exagerando. No me eches la culpa a mí. ¿Qué es creer? ¿Qué es tener fe? Es ver ya hecho lo que se espera. Es tener la convicción de las cosas que no se ven. Eso es fundamental. ¿Verdad que Dios es fiel? ¿Verdad que Dios es fiel? Dale un aplauso entonces. Dale un aplauso al Señor.